Bienvenidos amigos a un nuevo video. Esta es la continuación del proceso de transformación de nuestra superficie sólida, es decir, la encimera de nuestra cocina, para que podamos conocer mucho más detalles al respecto. Si te has perdido alguno de los videos sobre el proceso de fabricación de esta cocina, en esta tarjetita de aquí puedes ir a ver la lista de reproducción con todos los videos desde el primero, ¿ok? Así es que, sin más, vámonos a ver nuestro video ahora. Bien amigos, pues vamos a continuar nuestro proceso de nuestra cubierta. Han pasado ya 24 horas desde que dejamos pegando esto y voy a proceder a retirar lo que es la prensa para poder continuar. Listo, y voy a terminar de retirar esta protección. De momento ya no nos sirve, así es que vamos a retirarla. ¿Ok? Pues bien, vamos a platicar sobre esta junta. Tenemos 24 horas desde que aplicamos nuestra resina. Esta resina tiene un tiempo de curado, de secado, perdón, que es lo mismo. A las 24 horas nos va a estar secando al 95% esta resina. El curado completo al 100% será después de las 72 horas, ¿ok? Pero ya podemos maniobrar nuestra pieza, ya podemos trabajar con lo que sigue. Vienen procesos interesantes. Viene una de las escuadras que ya pegamos. Con un formón con filo vamos a retirar la mayoría del pegamento que se pueda. Estas tiras las he cortado con el sobrante, se recuerdan que sacamos una tira. Y he cortado para la parte de atrás lo que será el zoclo de 6 centímetros. Y esta otra pieza para la parte de acá. Bien. Esto es para nuestro frente, más adelante vamos a ver cómo lo pegamos. Vamos a preparar para esto. Pero no lo vamos a dejar así, ya que este rinconcito será difícil de que se pueda secar cuando hay agua. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es que he preparado estas tiras quieren 22 milímetros y vamos a ponerla aquí y encima ya pegaremos lo que será el zoclo de la cubierta, ¿ok? Más adelante vamos a ver qué propósito tendrá este sobrante. De momento vamos a preparar el pegado. Tengo puesta en el router esta broca recta y vamos a ocuparla para hacer una línea aquí donde pegaremos esta tira. A continuación vamos a ver cómo, de qué manera. Para eso vamos a necesitar nuestra regla. Vamos a hacer lo siguiente. Hemos hecho un rebajo de 2 milímetros por 2 de ancho. ¿Dónde irá pegada esta tira? Bien, ¿qué sucede después? Que tenemos que dimensionar, cortar a tamaño. Aquí tengo ya, como veo presentado, dónde va a ir cada pieza, pero están largas, tenemos que cortarlas al tamaño para después empezar el pegado. Listo, está cortado ya al tamaño. Tenemos ya las prensas, las más prensas que podamos, y nuestro pegamento, nuestro alcohol por acá. Vamos a ir limpiando y empezar a pegar. Bien amigos, vamos a empezar nuestro proceso de pegado. Por aquí ya tengo las prensas necesarias para lo que vamos a hacer para el pegado del zoclo.
Tengo el pegamento, nuestro mezclador y por supuesto necesitamos alcohol para ir limpiando todo lo que vamos a pegar. Es bien importante que no tengamos grasas en las manos y que limpiemos con alcohol toda la superficie que vayamos, donde vaya a quedar el pegamento epóxico, ¿ok? Vamos a comenzar nuestro proceso entonces. El detalle de la esquina, se pone el suficiente pegamento. Y aquí he cortado 2 piezas para pegarlas acá. Le ponemos cinta masking y vamos a esperar a que seque. A que seque la resina. Así es como que queremos que quede, con bastante pegamento. Ok. Listo, ahí está ya pegada nuestro soclo. Vamos a dejar que seque para irnos al siguiente paso. Bien amigos, si te está gustando nuestro video, es el momento de que te suscribas a nuestro canal si es que no estás suscrito todavía. Compartas este video para que más gente lo pueda ver y nos regales un like. Así nos ayudas a hacer más y mejor contenido para nuestro canal. Listo, pues voy a retirar nuestras prensas. Bien, vamos a ver cómo va nuestro trabajo. Y bueno, aquí presento las 2 escuadras como más o menos van a ir en la cocina. Listo, ahí está el corte ya previo de la estufa. Hemos calculado que más o menos esta unión nos quede atrás de la estufa, más o menos al centro. Ahí ya lo tenemos. Repito, esto está grande. Vamos a hacer las medidas justas cuando ya estemos instalando nuestra cubierta sólida. Vamos a lo que sigue, y es que vamos a hacer la parte frontal. Ahora sí ya podemos poner en esta escuadra lo que será el frente, de este modo, así. Vamos a pegar estas 2 escuadritas que son las que van a tener que llevar el frente para que vaya agarrando más forma nuestra cubierta. Bien, estos son los 2 que vamos a pegar aquí en la parte de abajo de la cubierta sólida. Vamos a proceder a limpiar. Continuemos. Miren qué esquina tan fea. Lo siguiente será deshacernos de esta esquina que hemos dejado aquí, que es tan fea. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque la idea de esta esquina es poder redondear para que
aquí nos quede una superficie donde no se acumula el agua en un rincón. Esto va a quedar redondito. Bueno, por aquí tengo entonces una broca de media caña y también es de media pulgada que podríamos pasar acá, pero para poderla pasar tendríamos que pasar nuestro router en 45 grados.